Ok, ya se está grabando y entonces estamos con el quinto y último bloque de contenidos. El cuarto fue la Segunda Guerra Mundial y nos quedamos con que Alemania estaba dividida en dos y ocupada por las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y había terminado la Segunda Guerra Mundial y ahí nos quedamos. Y bueno, en esta ocasión, la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de en la primera, cuando firman el Tratado de Versalles, un documento punitivo que obligaba a Alemania a pagar los daños de la guerra, en esta ocasión ya no firmaron un tratado como el de Versalles. En esta ocasión se fueron a algo más grande, a algo más simbólico y que hasta el día de hoy tiene vigencia. Y eso significa la imagen que está en pantalla. ¿Alguien me puede decir qué bandera es esa? La bandera de la ONU, La ONU. ¿Y qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas. Ok. Estamos aquí en la Organización de las Naciones Unidas, que es la consecuencia, una consecuencia de la guerra, ¿sí? Acuérdense que las consecuencias no siempre son negativas. Consecuencia hay veces que lo vemos así como algo malo, pero también hay consecuencias positivas. Y la consecuencia positiva de la Segunda Guerra Mundial es la creación de la ONU. Fíjense que curiosamente dentro de los temas que viene para Comipems en la guía, no viene este. Y de hecho el video de uno de los maestros no lo menciona, pero vamos a ser honestos, no podríamos concluir de hablar de la Segunda Guerra Mundial sin hablar de la ONU. ¿Por qué? Porque pues es la manera en la que muchos de los países, no todos, hasta el día de hoy, no todos los países del mundo integran la ONU, pero sí muchos de los países firman un tratado, o bueno, más bien crean una organización, no es un tratado, perdón, crean una organización que habla de que ya nunca más debe volver a ocurrir una guerra, ni como la Primera, ni como la Segunda Guerra Mundial. Y para eso, pues qué mejor que estar todos unidos en un pacto internacional en el cual no tan solo firmemos la paz, sino que también nos apoyemos. La ONU ha sido un ejemplo para fomentar esta parte de la protección entre países que están aliados. México es uno de ellos y hay más de 100 países perteneciendo a la ONU. Y cuando uno se revela, cuando uno de esos pequeños países del mundo que no está dentro de la ONU quiere iniciar alguna guerra, algún conflicto o algo, pues va a ser fácilmente evitado. ¿Por qué? Porque sabría que si se revela uno, pues hay 100 países en la ONU que se van a ir sobre él. Entonces es como una manera de controlar todo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay sus excepciones. Desgraciadamente, aunque exista ya la ONU, ya desde hace como aproximadamente 70 años, hay sus excepciones y es lo que vamos a ver ahorita con la guerra del Golfo Pérsico y pues unas que otras conflictos internacionales que han todavía habido. Eso sí, una tercera guerra mundial posiblemente esa sí la pueda evitar, ¿no? Bueno, entonces la ONU se crea, casi todos los países del mundo la integran y pues empieza a crear una paz que ¿qué genera? Bueno, antes de llegar a esa paz, primero vamos a pasar por otro asunto, que es la Guerra Fría y el mundo dividido en dos partes. Bueno, esta es la última parte de los conflictos que van a surgir y bueno, para eso antes tenemos que hablar de un poquito de economía. Esta imagen que si ustedes anotan capitalismo en Google, les van a aparecer caricaturas como estas, ¿no? Capitalismo muchas veces está así como que representado entre los ricos y los pobres. Y cómo el rico se aprovecha del pobre, como que es muy criticado. Pero bueno, ahorita vamos a esa parte. Y el socialismo. ¿Por qué te pide el bloque 5 hablar de capitalismo y de socialismo? Ah, bueno, pues porque los dos grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial fueron Estados Unidos y ¿quién es el otro? Estados Unidos y nadie, y la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, estos dos grandes países se convierten en superpotencias mundiales, pero tenían un detalle. Cada uno de ellos tenía una manera muy diferente de ver al mundo. Y es completamente lo contrario, el capitalismo al socialismo.
Entonces van a iniciar una guerra, pero no una guerra armada, no una guerra en un campo de batalla con bombas y cuanta cosa, sino una guerra a la que se le llama fría por lo mismo, porque es una guerra en la que empiezan a competir por ser el mejor sin necesidad de estarse, en este caso, matando entre ellos, ¿no? Y bueno, la Guerra Fría, este periodo que se le llama de la Guerra Fría, lo que lo más la caracteriza es que divide el mundo en dos grandes bloques, en los países capitalistas, comandados por Estados Unidos, y los países socialistas, comandados por la Unión Soviética, o por, bueno, muchas veces lo identificamos como Rusia, pero en ese momento no era Rusia, era la Unión Soviética. Y bueno, para que entendamos un poco qué es el capitalismo, ahora sí les hablo un poco de eso. No se los voy a leer como tal cual y tampoco voy a abrir el PDF, toda la información ya la tienen. Yo mejor se las cuento de una manera que la podamos entender un poco mejor. Y bueno, el capitalismo se entiende como el sistema económico en el que estamos actualmente. Así de simple, cómo funciona el mundo actualmente prácticamente en todos lados. Y tiene que ver con que si tú trabajas y tú ganas tu dinero, es tu dinero, así de sencillo. Si una persona rica tiene la oportunidad de crear 100 empresas y cada una de esas empresas le va a generar dinero, pues se va a volver muy rica y se va a volver millonaria y está en su derecho. Es el derecho que esa persona tiene de trabajar y de producir riqueza, de crear trabajo para otras personas y que esas personas trabajen para él. Estoy hablándote de lo que vemos día con día en nuestro país, lo que somos actualmente como capitalistas, ¿no? Eh, hay veces que también se le nombra neoliberalismo, pero eso ya tiene que ver un poquito con economía y con más del presente. El capitalismo, esa es su base, ¿no? El que trabaja va a tener dinero, el que no trabaja no va a tener dinero. Así de simple. El socialismo es todo lo contrario. En el socialismo al trabajo no lo ven como un derecho, lo ven como un deber, como una obligación. Si eres parte de la sociedad, debes trabajar para ayudar a la sociedad, para prosperar a la sociedad. ¿Sí? En este caso, los países socialistas se organizan de tal modo que la riqueza le pertenece al gobierno y el gobierno debe organizarse de tal manera que reparta la riqueza para todos de manera por igual. Es un sistema complicado, complejo, pero que asegura en este caso que no va a haber pobres en este caso, ¿no? Porque al haber un sistema en el cual a todos los van a tratar por igual, pues se elimina la pobreza, entre comillas. Ya si alguien conoce un poco más sobre socialismo y lo que pasa el día de hoy en Venezuela, en Cuba, en países que sí son, en este caso, que tienen este tipo de gobierno, pues me podrán decir otro tipo de cosas, pero esta es la esencia del socialismo. La esencia del socialismo es evitar injusticias. Por eso esta imagen, ¿no? Esta imagen que vemos aquí al inicio, donde dicen, no, pues es que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, porque pues el rico va a poder seguir creando más empresas porque cada vez tiene más dinero. Y si quiere, pues si reduce sueldos, pues el pobre cómo va a crear una empresa si no tiene de dónde sacar, ¿no? Esa es la crítica que se le hace al capitalismo. También otra crítica que se le puede hacer al capitalismo es de que existen gente que en las calles pues no viven situaciones de pobreza extrema y que viven de pedir dinero a la calle, en la calle, ¿no? Nos ha tocado a todos en algún momento ver a alguien afuera en la calle pues pidiendo alguna moneda para poder comer y se entiende que se podría decir que es culpa del capitalismo, porque el capitalismo establece que cada quien va a tener el dinero que se gane. Y si pues tú no generas dinero, pues ¿qué vas a tener? No vas a tener casa, no vas a tener comida, no vas a tener ropa, no vas a tener nada. El socialismo te asegura que vas a tener algo. El socialismo, por el simple hecho de ser un ciudadano, vas a tener lo suficiente para subsistir, vas a recibir una educación, vas a tener un sistema de salud. El detalle del socialismo es que no existe la propiedad privada. Y así como aquí alguien se podría enriquecer, en el socialismo es imposible porque el gobierno controla todo y entonces reparte a todos por igual. Entonces en el socialismo gana lo mismo un doctor que un ingeniero, que una enfermera, que un maestro, que cualquier otra persona, porque todos están siendo tratados de manera pareja.
Si te das cuenta, son muy diferentes y eso que ha generado grandes discusiones hasta el día de hoy, 2021. Todavía hay gente que dice que muera el capitalismo y hay gente que dice que muera el socialismo. La realidad es que el capitalismo ha funcionado mucho mejor y por eso la mayoría de los países del mundo pues son capitalistas y ya existen muy pocos países del mundo que son socialistas. También otra manera de nombrarlos, así como el capitalismo, también hay veces que, dependiendo la época en la que estemos hablando, también se le puede conocer como neoliberalismo. Al socialismo también se le conoce como comunismo. No es exactamente lo mismo, pero van hacia la misma corriente. Bien, ahora estaba este mapa. Este mapa es de la Guerra Fría. Regresemos a donde estábamos. En la Guerra Fría, el mundo estaba dividido en dos, te decía. Los que apoyaban a Estados Unidos están pintados de azul o de algún tono de azul porque son países capitalistas, entre esos a México. Y los que estaban con la Unión Soviética están de rojo o algún tono parecido al rojo porque estaban de acuerdo con el socialismo. Y pues si era más o menos mitad y mitad, casi, ¿no? aunque, aunque sí podría decir que las grandes potencias son las que están de azul, realmente pues sí tenía varios aliados el sistema socialista soviético. Y bien, va a desencadenar un montón de batallas, pero no con armas, batallas intelectuales. Y esta es una de ellas. Aquí en esta imagen, esta caricatura representa algo que va a surgir en esa época, porque como cada uno quería representarse como el país más poderoso, cada uno de ellos iba a luchar por una carrera, en una carrera espacial. ¿Qué significa? En este caso vemos la bandera de China, que también era un país socialista, pero pues la adecuada sería más bien una bandera de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo van a competir? Pues si querían ser el mejor país del mundo, pues lo iban a demostrar siendo el primero que llegara al espacio. Y a ver quién se sabe esa respuesta. ¿Quién fue de los dos el primero que logró poner en órbita una nave espacial? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? Estados Unidos. Estados Unidos, dice Alan. ¿Todos de acuerdo? La respuesta es la Unión Soviética. Nos vamos por la pinta porque Estados Unidos logra algo importante, que ahorita voy para allá. Pero en esa guerra, en esa carrera espacial, la Unión Soviética pone el primer satélite en órbita y es el Sputnik. Manda el primer hombre hicieron pruebas, hay pruebas que mandaban animales, en algunas ocasiones se mandó una perrita muy famosa llamada Laika, en otra ocasión chimpancés y demás, pero la primera vez que hubo una nave espacial en órbita fue de los rusos, pero entonces Estados Unidos le gana después, mandando el hombre a la luna, y en 1968, pues se podría decir que logran algo que pues hasta el día de hoy nadie más ha hecho, que ningún otro país ha logrado, que es un alunizaje, un aterrizaje en la luna. Entonces, si te das cuenta hacia dónde va la Guerra Fría. La Guerra Fría era una guerra intelectual, una guerra de ser yo soy el más poderoso económicamente, culturalmente, socialmente hablando, ¿no? Otra cosa más de la Guerra Fría es de que aunque no hubo una guerra armada, siempre hubo una tensión, porque pues ambos eran adversarios, no se querían entre ellos y estaban compitiendo. Y entonces, ¿qué hicieron estos países? Hay un evento de la Guerra Fría que se le llama la crisis de los misiles, en donde Rusia instaló misiles apuntando hacia las principales ciudades de Estados Unidos y los instaló en uno de sus aliados, en Cuba. Había una parte de Cuba con un montón de misiles listos para ser lanzados hacia las principales ciudades de Estados Unidos. Esta imagen se me hizo muy curiosa y hasta chistosa porque hay un misil apuntando a México. Digo, caray, ¿qué habría pasado, no? Ahorita nos podría dar gracia, pero las personas que vivieron esa época, muchachos, no era nada gracioso porque se creía que en cualquier momento la Unión Soviética iba a dar la señal, como veíamos aquí en los botoncitos, iban a dar la señal de aventar los misiles. Obviamente la crisis de los misiles también fue respondida por parte de Estados Unidos y él hizo lo mismo poniendo un montón de misiles apuntando a las principales ciudades de Rusia y él los instaló en Turquía, uno de sus aliados que está cerquita. Entonces, ahí está la crisis de los misiles, otro de los eventos. ¿Qué pasó a la mera hora? Pues nunca fueron lanzados esos misiles, en algún momento
se desmantelaron. Y buena pregunta, sería como que curioso investigar, ¿no? Si en verdad había esta imagen, esta flechita que vemos aquí, si en verdad había un misil apuntando a México, porque así como que México podría decir, ¿y yo qué, no? Es con Estados Unidos el asunto, pero bueno, ahí está una imagen real de los misiles listos ya en dirección hacia las principales ciudades. Ok, ahora bien, va a suceder algo, esta Guerra Fría va a transcurrir 10 años de tensión, 20 años, va a llegar hasta la época casi actual, por eso llegamos a ver fotos incluso a color. Esta foto ya podemos ver que es a color y es real. Antes de que hable de ese evento, que esas imágenes como que no deberían estar ahí todavía, hay que pasar a esta parte. La Guerra Fría termina cuando un señor pasa a ser el gobernante de Rusia, todas están un poquito mal acomodadas, y toma una serie de decisiones en las cuales a la Unión Soviética la convierte en capitalista prácticamente. Es decir, se dan cuenta que el socialismo no estaba funcionando como ellos querían y hace una reforma estructural tan grande, hace una reestructura del gobierno de la Unión Soviética que pues prácticamente lo convierte en un país capitalista igual que Estados Unidos. Entonces, si ellos se volvían capitalistas igual que su enemigo, pues ya no había enemigo, ¿no? Y a esa reforma se le llama la perestroika. Este señor se llama Mikhail Gorbachev y pues va a, en este caso, a tener la iniciativa de terminar con la Guerra Fría, de terminar con esta competencia, porque realmente ya no le estaba compitiendo a Estados Unidos. Realmente en ese afán de quererle ganar como potencia mundial a la Unión Soviética a Estados Unidos, pues estaban ya como que muy atrás de ellos y Mikhail Gorbachev toma la iniciativa, crea la perestroika y entonces se deshace la Unión Soviética. Eso es lo que vemos en este mapa. La Unión Soviética se abrevia URSS, por si la encontramos abreviada en su examen o en algún tema, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, y se deshace y se crean un montón de países independientes. No es lo mismo Rusia que Unión Soviética, aunque los confundimos. Rusia solo es el país más grandote de la Unión Soviética, pero la Unión Soviética era Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Todos esos países se convierten en países independientes cuando se deshace la URSS mediante la perestroika. Y ahora sí, entonces, bueno, esta imagen eso es lo que representa, la ruptura, el fin de la Unión Soviética y pues también con eso el fin de la Guerra Fría. Y el máximo evento que hace referencia a que esto había terminado, pues hay que acordarnos qué había pasado con Alemania, ¿no? Se la habían repartido en dos y si ya no estaba, ya no existía esta Guerra Fría, ya no existía el socialismo en la Unión Soviética, pues había que regresar las cosas a la normalidad en Alemania. Por eso vemos estas imágenes. ¿Qué están haciendo ahí o qué está pasando aquí en estas imágenes, muchachos? La caída del muro de Berlín. Exactamente. Después de tantos años en que la ciudad de Berlín estaba dividida en dos y que al mismo tiempo Alemania estaba partida entre capitalistas y socialistas, era el momento de regresar todo a la normalidad y Alemania, pues en este caso, podía derribar ese muro que había dividido a Berlín en dos partes iguales. Se cuenta este evento, estamos hablando, ahí tienen la fecha exacta, la tienen en su documento en PDF. Ahorita no la recuerdo, pero es 1980 y algo. Estamos hablando de que es un evento bastante reciente, bastante cercano a nuestro presente y que fue televisado incluso. Todos aquí desde México, todos los noticieros mexicanos tuvieron la oportunidad de transmitir lo que estaba sucediendo en Alemania y tal vez sus padres les puedan contar sobre qué les tocó, tal vez en la infancia, no sé, también depende de nuestras edades, ¿verdad? Ya les haya tocado vivir este evento histórico, que es la caída del muro de Berlín, donde una vez más Berlín se convirtió en una ciudad unida. Alemania ya nunca jamás íbamos a volver a escuchar de algo como lo que hizo Hitler. Incluso Alemania es uno de los tantos países que ahorita es potencia mundial y que está dentro de la ONU. Bueno, entonces se acaba la Guerra Fría y pues llegamos al presente. Llegamos prácticamente al presente y pasa al siguiente tema en
en la guía de contenidos y lo represento yo con esta imagen y con, no, esa todavía no, con esta imagen, perdón. Y antes de que yo lo diga, ¿qué creen que haga referencia a esta imagen que vemos aquí? ¿A qué se hará referencia? ¿Nadie, chicos? Bueno, pues se hace referencia a la globalización. Hablar de lo último, siempre ahorita en tus libros de texto y en cualquier momento que hablemos de la historia, el fin de la historia universal prácticamente te lo marca el tema de la globalización. ¿Qué es la globalización? Es el reconocer de que el mundo prácticamente se ha interconectado, se ha globalizado de tal manera que todos nos hemos convertido en una sola aldea mundial en la que lo que sucede en cualquier parte del mundo puede repercutir también con nosotros. Esta imagen igual, no sé qué me pasó aquí con mis imágenes que están un poco desacomodadas, pero hace referencia a otro tema. Entonces me quedo nada más aquí en mi mundo, en mi globito terráqueo. Y bueno, te platico un poco sobre la globalización. Una vez que acaba la Guerra Fría y que ya nunca vuelve a haber un conflicto armado en el que mueran millones de personas como la Segunda Guerra Mundial, pues ya la gente deja de morir por esas grandes cantidades de guerras, ¿no? Entonces empieza a haber una mejor calidad de vida. A eso se le suma que los avances científicos y tecnológicos van creciendo tanto que las enfermedades que antes mataban a las personas ya no las matan porque empiezan a crearse vacunas, empiezan a desarrollarse tecnologías, a trasplantes de órganos, en salud empieza a mejorar tanto la calidad de vida que entonces el planeta se convierte en otro. Empieza a haber una calidad de vida que es la calidad de vida de la que nosotros hasta cierto punto y entre comillas, pues también gozamos. ¿Por qué? Porque pues tenemos un sistema de salud, un sistema de educación y los países empiezan a tener un desarrollo de ciencia, de tecnología que nos permite en este caso vivir mejor. Cuando esto empieza a acrecentarse, cuando esta calidad de vida empieza a acrecentarse, empiezan a suceder algunas consecuencias y la más importante de ellas es la globalización. La globalización habla de que gracias a los medios de comunicación y a los medios de transporte, cualquiera puede estar conectado en cualquier parte del mundo. Y no me refiero exactamente al Internet, porque esto existe desde la década de los 90, más o menos, cuando ya hablamos de un mundo globalizado, ¿sí? Porque primero fue gracias a la televisión. Ahorita ya ni se diga, ustedes ya nacieron en una época y estamos viviendo en una época en la que si algo sucedió en este segundo en China, en África o donde sea, por cualquier medio de comunicación lo podemos saber. Entonces, estamos todavía más globalizados y cada día estamos muchísimo más globalizados. Un ejemplo, ahora sí me paso a estas imágenes, lo vemos, por ejemplo, con marcas, con las empresas. La globalización tiene mucho que ver con el capitalismo. Todas estas empresas son producto del capitalismo y estoy seguro que todos esos logos que estás viendo en pantalla los has de conocer, los has de haber visto. Estas empresas son transnacionales y permiten que sus productos lleguen a cualquier parte del mundo. Todo mundo lo conoce, los 5 continentes se conocen y es una consecuencia de la globalización. México es parte de esa globalización y lo notamos gracias al Internet, lo notamos gracias a que adoptamos modas de otros países. El hecho de que, por ejemplo, tú puedas comer una pizza, que es un producto italiano, sushi, que es un producto japonés, o hot dogs, que son productos americanos, es parte también de la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización fue abrir las puertas al mundo y adoptar toda la cultura del mundo en cualquier parte del planeta. En este caso vemos una bandera que de 3 países junta. ¿Quiénes son los 3 países? Chicos. Estados Unidos, México y Canadá. Y esos 3 países están representados muy bien en la globalización, porque si hay algo de qué hablar en México en la globalización, es su unión con Estados Unidos y Canadá para crear un tratado de libre comercio. Por eso vemos aquí que se están dando la mano, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un claro ejemplo de globalización donde estos 3 países firman para poder comerciar sus productos sin necesidad de estar pagando un exceso de dinero por hacer transportes entre ellos mismos, porque ellos mismos se dieron cuenta que lo que no tenía uno lo tenía el otro.
y entonces se apoyan económicamente. Esto fue en 1994 y que se ha sido ratificando año con año. Ahora bien, la globalización también tiene otro tipo de consecuencias, ¿no? Así como hay cosas buenas como el Internet y las marcas, pues hay, bueno, las marcas entre comillas, porque también se puede criticar algunas cosas de ese tipo, pero no es tema así armar polémica ahorita. También hay cosas malas y bueno, esta imagen aquí hace referencia. Ay, ya me pasé. ¿Qué quiero dar a entender con esta imagen, muchachos? ¿Nadie? Una consecuencia de la globalización tiene que ver también el cambio climático, porque bueno, el desarrollar grandes empresas, grandes industrias y el que la humanidad ha crecido tanto en volumen ha provocado dos consecuencias. Una, la sobrepoblación. La gente ya no muere por enfermedades que moría antes y entonces tiene una esperanza de vida tan grande que ha causado una sobrepoblación en el planeta. Y esa sobrepoblación ha causado que haya más contaminación y ha causado cambio climático. Entonces, también se podría decir que son consecuencias de la misma globalización. Han de decir, esto ya no es clase de historia, maestro, estamos acostumbrados a historia, a ver fotos blanco y negro, a ver cosas muy viejas, pero no, la historia todavía llega hasta esta época, porque esto ya estamos hablando de hace 20 años, 30 años, y ya es parte de nuestra historia, y también lo puedes checar, está en tu índice de Comipens. Y bueno, quiero terminar esto de la globalización con un claro ejemplo. Yo ya lo trataba en mi clase de tercero B y yo les decía que antes, cuando hablaba de globalización, yo siempre ponía de ejemplo a la contaminación, porque como una empresa que ha generado grandes cantidades de dióxido de carbono que ha dañado al planeta y que causa que no llueva y que haya sequías por culpa del cambio climático, puede afectar a un campesino en la sierra de México, en una sierra de México, es parte de la globalización. Si se dan cuenta, cómo todo el mundo está conectado y cómo lo que sucede en una parte del mundo le tiene de consecuencia a una parte de otro. Ese campesino que perdió toda su siembra por culpa de que no llovió, él ni siquiera tal vez conozca que existen grandes empresas que están grandes industrias que contaminan y que provocan el cambio climático y que por eso no llovió. Él no lo sabe, ¿sí? Pero por ser parte de un mundo globalizado, está siendo víctima de la globalización, está siendo víctima de que todos somos parte de una aldea global. Por eso tratamos temas como la humanidad en ética, en el que te des cuenta de cómo todos debemos de actuar por el mundo, por el planeta, porque lo que hacemos hoy en una parte del planeta repercute en todo el planeta. Y ese ejemplo del campesino y las industrias, ya lo cambié, ya lo puedo cambiar, porque qué mejor ejemplo que este, ¿no? El coronavirus es un gran ejemplo de cómo estamos globalizados, de cómo estamos todos formando parte de una misma aldea global. ¿Por qué? Porque algo que sucedió en un poblado de China está repercutiendo desde hace ya más de un año en todo el planeta entero. Si esto hubiera sucedido hace 100 o 200 años, no hubiera sucedido lo que está pasando ahorita. Pero ahorita tenemos aviones que llegan de un país a otro en unas cuantas horas y eso ayudó, por ejemplo, a que el virus se propagara rapidísimo a lo largo del mundo. Posiblemente, si el coronavirus hubiera sucedido en los años 1500, 1600, ahí donde nació, ahí hubiera muerto, ahí se hubiera acabado el virus, ¿sí? Pero estamos en un mundo globalizado en el que todos estamos conectados y por eso el virus llegó prácticamente a cada uno de los rincones del mundo. Antes, si mis alumnos no podían entender qué era globalización, con el coronavirus, pues perfectamente pueden entender qué es globalización. Y bien, estas imágenes que se me quedó también de globalización, que hace referencia a lo mismo. Último tema, ya me quedan 3 minutos, viéndolo bien, si me alargué bastante, si me inspiré hablando de este tema. Bueno, el último tema que te viene en tu guía de Comipems es la guerra del Golfo Pérsico. Se me hace curioso que venga este tema porque fíjense que sí está como que muy excluido de tus libros de historia todavía. Y bien, hace referencia a un conflicto armado por el petróleo que existe en esa zona de Asia llamada, pues, el Golfo Pérsico, es un golfo, y esta zona es riquísima en petróleo. El personaje principal es Saddam Hussein, también ya les tocó, ustedes ya habían nacido, tal vez estaban bastante pequeños,
pero ya es un hecho muy actual de todos esos conflictos armados que han sucedido, bueno, que sucedieron, perdón, en la guerra del Golfo Pérsico entre Irak, Uruguay, Pakistán, Afganistán, entre esos países, y de cómo también Estados Unidos tuvo una intervención en ese conflicto, sintiéndose así como que protector, ¿no? De los demás países del mundo e interviniendo por la paz, entre comillas. También ese es un tema también muy polémico. Bueno, no te hablo a profundidad de la guerra del Golfo Pérsico, te invito a que veas el video que te mandé y a que leas la información que te proporcioné. Bueno, ahí acaba tu temario de historia universal. Para los que no les gusta la historia, van a descansar, pero bueno, créanme que yo intenté hacerlo lo más ameno posible. Y si aún así no fue, pues al menos lo intenté, muchachos. Ya aquí nada más vemos una imagen más de globalización, de cómo todos estamos interconectados. Una del Golfo Pérsico, que también se me quedó aquí. Y ahí damos por terminado este tema y último tema de historia universal.